Cuando son las 4:34 seguimos aquí nuevamente y es el momento de hablar con grandes mentes que están pensando el Chile del presente, pero sobre todo el Chile del futuro. Y ahora vamos a hablar de un tema, lo decíamos en la introducción del programa, que tiene que ver con la transparencia de nuestras instituciones públicas, también algunas privadas, pero cómo eso se mezcla o cómo le pide ayuda a la tecnología para poder hacer una mejor fiscalización. Eso es lo que es una plataforma que acaba de inaugurarse aquí en Chile porque tiene versiones en otros países, básicamente en el hemisferio norte, y ahora el capítulo chileno, digamos, de Integrity Watch se acaba de inaugurar aquí en Chile. Y precisamente para hablar de este tema, tenemos aquí con nosotros a Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Hola, Maca, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, me estaba metiendo en Integrity Watch y la verdad que uno se puede quedar pegado muchísimo rato porque hay muchos datos, declaraciones de intereses, audiencias del Congreso Nacional, del Gobierno Central, harta cosa. Partamos por explicar qué es lo que es Integrity Watch, qué es lo que busca. Bueno, Integrity Watch es una plataforma que nace en el seno de la Comunidad Europea, de la sociedad civil que está alrededor de la Comunidad Europea, para poder fiscalizar cómo se hacía lobby en la Comunidad Europea. Luego se aplica en el Reino Unido, luego se aplica en Francia, países donde hay leyes de lobby y hay leyes de declaraciones juradas de patrimonio de interés. Y una vez descubrimos que había otro país en el mundo que tenía esas dos características, ¿no? Y ese país, aunque no lo creamos, era Chile. Levantamos la manito ahí. Y entonces en ese momento hablamos con nuestros colegas de Transparencia Internacional de la Unión Europea y les dijimos, bueno, ¿por qué no? Tratamos en el sur del mundo de hacer esta plataforma para poder comprobar, por una parte, cuáles son las relaciones de poder que existen en el lobby, pero por otra parte también poder controlar mejor el enriquecimiento ilícito, poder prevenir el enriquecimiento ilícito, ver los conflictos de interés con pocos clics. Y bueno, y empezamos a trabajar con la data y después de un año y algo logramos tener esta plataforma que es integritywatch.cl y que realmente es una plataforma muy entretenida, hecha para cualquier persona por supuesto, pero sobre todo está enfocada en la prensa de investigación, para poder ver por qué se toman las decisiones y tener decisiones razonadas por parte de las autoridades. Contemos un poco qué es lo que uno encuentra. Yo aquí la tengo abierta, integritywatch.cl. De hecho, cambia el .eu, .e y el .cl es el que se refiere al capítulo chileno. Digo porque la gente de repente en Google lo puede entrar y termina llegando a la europea, que es la primera que te sale. Porque eso seguramente es la más... Pero si quieren entrar por una vía más fácil y en español, chiletransparente.cl. ya ahí llegan de una. Y ahí lo que nos encontramos es primero una serie de ordenar muchísima información, pero la idea sobre todo es, por ejemplo, los números contacto más, aquí vienen clasificados a más autoridades, uno puede saber con quiénes tienen reuniones, con quién tienen más contacto, las declaraciones de intereses también están ahí. Contemos un poco cuáles son, cómo está ordenada la información y qué cosas uno se encuentra ahí. Bueno, lo que hace Integrity Watch es tomar la data que entregan dos leyes, la ley 20.730 que regula el lobby y la ley 20.880 que regula las declaraciones de patrimonio de interés, en resumen. Y entonces nosotros lo que hicimos fue tomar desde las autoridades máximas que están con esta obligación, en el caso de las declaraciones juradas, presidente de la República, y en el caso del lobby desde los ministros de Estado, hasta el nivel de gobernadores. Más abajo no lo pudimos hacer porque la data era muy mala calidad. Existe, pero es muy mala. Y ese es un tirón de oreja a las autoridades, estaba pensando municipalidades y todo eso. Imposible. Trabajamos al principio con toda la data que había disponible y el 80% salía no registra información. Claro. Entonces no podíamos hacer con un no registro, evidentemente. Hay una tarea por hacer, Alberto, hay enorme, con los gobiernos comunales y además donde el lobby es potentísimo. Y también con el gobierno central. Nadie está encargado de la calidad del dato. Bueno, tomamos este dato y lo que hacemos es primero graficar autoridades, luego graficar con quiénes se reunieron esas autoridades y a quiénes representaban los lobistas o las personas con que se reunieron. O sea, por ejemplo, en el caso mío, porque siempre es más fácil, si yo me reúno con el ministro Blumel, uno pone Gonzalo Blumel, luego va a salir Alberto Precht y luego va a salir Chile Transparente. Y yo puedo hacer una relación completa y después me va a explicar todas las reuniones que yo tuve con el ministro y las temáticas que yo tuve con esa autoridad. Y después uno podría decir, mira, estuvieron hablando de la ley de probidad en la función pública y justo esta semana se votaba esa ley. Claro. Hay casos súper interesantes que uno puede hacer cruces, por ejemplo, con minería, proyectos mineros que tocaba que tuviesen que implementarse en una región o tramitarse en una región y justo se reúnen con un gobernador o con un intendente o con el ministro, cosa que está muy bien, ¿no? Sí, no, si el lobby mientras esté regulado y sea transparente no tiene ningún problema, ¿no? Obviamente que no. El problema tiene es toda la oscuro. legitimidad para existir, el tema es cuando la oscuridad anda por encima. Exactamente, y esto lo que busca es ponerle luz a esta actividad, o sea que la verdad que si una empresa quiere poner que su punto
tratando de, por ejemplo, construir una termoeléctrica, es muy bueno para el país, bueno, que lo haga transparentemente, tal como los opositores a esa termoeléctrica tienen todo el derecho a hacerlo por el principio de trato igualitario o equidad en las audiencias. Eso por una parte. Luego existe eso mismo con el Congreso Nacional. Cámara de Diputados con bastante buena data, Senado con data bastante deficiente, lamentablemente. Así que tirón de orejas para los señores senadores. Y después tenemos una tercera pestaña que ve las declaraciones de patrimonio e interés. ¿De quiénes? De todos los candidatos que hayan habido alguna vez, del presidente hasta nivel de gobernadores de la administración central, de senadores y diputados. Y ahí, de manera bastante fácil, sale, por ejemplo, cuánto es el sueldo mensual de un presidente de la República, cuánto es su patrimonio total, todas las acciones que declara, sus automóviles, viviendas, etcétera, y los intereses que pueda tener. Y es muy interesante. Por ejemplo, ayer, para contarte, como el diputado Urrutia ayer estuvo tan famoso, claro, lamentablemente desgraciadamente, famoso, claro, por una desafortunada intervención que tuvo. dijimos comparemos sus declaraciones, porque teníamos una declaración de él como candidato y una declaración de él como diputado, con el nuevo estándar de la ley. Y bueno, les podemos contar que el diputado Urrutia tiene un caballo más que la declaración anterior y tiene una participación en una agrícola menos. Ah, mira, ganó un caballo y perdió una sociedad. Perdió una sociedad, ahora vendió. Pero eso es bien interesante, pongo el ejemplo porque claro, obviamente acá no hay algo muy relevante, pero es bien interesante porque sí en otros casos podría haber algo muy relevante, o un incremento patrimonial muy importante o un detenimiento patrimonial muy importante que pudiese llamar la atención. Clave para este tipo de proyecto es la calidad del dato, no solamente en cantidad, sino también digamos, en calidad del dato, digamos que venga todo lo completo que tiene que ser, porque no sacamos nada cuando hay muchas declaraciones de interés, pero si todo están medias vacías o trabajadas o lo que sea, poco puede funcionar. ¿Con qué ustedes se han encontrado? Bueno, acá hay una frase que ocupan los mexicanos que es llenar el zócalo de elefantes. Cuando te llenan el zócalo de elefantes, tú al final no ves nada. O es cuando hay una protesta y lo que hacen es poner una feria en la plaza para que no ocupen la plaza para protestar. Exactamente algo de eso tenemos lamentablemente en Chile. No porque haya más datos significa que hay más control ciudadano. De hecho, mucho dato puede nublarnos la vista. Y acá nos pasaba algo similar y por eso nos demoramos tanto en lanzar la plataforma. Porque te debo decir que el 80% del dato era un dato inútil. Y el dato que estamos ocupando, hay mucho dato que es muy inexacto. Ejemplo práctico. Fulvio Rossi se reúne con Arcos Dorados. ¿Quién es Arcos Dorados? McDonald's en Chile. McDonald's en Chile. Se llama Arcos Dorados, ese es su nombre de fantasía para operar. Cosa también bien interesante. Y ahí sale eso, o sea, dicen, ahora no tengo cómo abrir directamente eso, pero ustedes le ponen el nombre, digamos, para saber realmente con qué se está juntando, porque estoy pensando esto para la sociedad civil. Si a mí no me dicen que es McDonald's, no tengo cómo averiguarlo. Bueno, en este caso McDonald's se devela en la misma reunión. Ah, perfecto. Pero bueno, ahí vamos a otro problema que de hecho ayer lo estuvimos lanzando en algunos diarios, que tiene que ver con conocer el dueño real de las empresas. Claro. En Chile no existe. Y también de las ONG, porque es importante saber quién es. Claro, absolutamente, sobre todo si son las que fiscalizan. Y ahí muchas en Chile veces estamos bastante en la oscuridad. Pero bueno, McDonald's en Chile, Arcos Dorados en este caso, tiene una reunión con el senador Fulvio Rossi y ponen como ítem de la reunión alimentación. Nada más. Y entonces, ¿qué fue a hacer McDonald's? ¿Le regaló una cajita feliz? ¿Le hizo un descuento para el siguiente combo? ¿O estaba discutiendo la ley de etiquetado de alimentos? Claro. ¿Y por qué nosotros tendríamos que hacer esa suposición? La verdad que la información debiese estar ahí. ¿Y por qué Fulvio Rossi puede, por poner por ejemplo a Fulvio Rossi, hay muchos más, ¿por qué Fulvio Rossi lo pudo hacer así? Porque no había nadie que estuviera fiscalizando la calidad del dato. Y ahí tenemos un problema. ¿Y quién está llamado a fiscalizar eso? Hoy día no hay nadie que tenga las potestades para poder hacerlo. O sea, alguien puede ir a decirle a un senador, oiga, senador, falta que usted llene esto, falta que dé este detalle. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? Bueno, si hay un informe incompleto de la ley del obvio, uno podría ir a la Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética está compuesta por los mismos senadores, es algo bien complejo. Yo creo que hay que ir a algo mucho más allá, que haya una autoridad que pudiese ser el Consejo para la Transparencia, pudiese ser la Contraloría General de la República, que cuando salieran estos casos se pudiese preguntar de oficio, sin tener que ir al órgano, decir, mira, sabe que este dato no me calza, ¿por qué no me explica más? Y efectivamente eso hoy día no ocurre, y no ocurre en el lobby como no ocurre en cualquier cosa. A ti el Estado te puede hoy día en gov.cl poner una base de datos súper bonita, pero tú tienes muy poca posibilidad de comprobar la veracidad de esa información. Claro, y de repente, y ojalá que no sea un PDF, pero bueno, eso ya es otro tema. Otro tema más, que también tiene que ver mucho con esto, con cómo ponemos a disposición de manera amigable información que es pública. Bueno, la información que no es útil, reutilizable y oportuna es información que no sirve. ¿Cuál es la buena noticia, Sosimaca? Que por lejos
Somos uno de los pocos países del mundo que lo podemos hacer. Claro, no, de hecho que ya podemos tener esta conversación muestra que claro. tenemos un camino bastante adelantado. Estamos conversando con Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, sobre Integrity Watch, esta plataforma que se acaba de lanzar en Chile, que busca que los ciudadanos, la sociedad civil, los periodistas tengamos acceso más fácil y más rápido a información que la ley exige, pero que muchas veces no era fácil del todo encontrarla, o hay que hacer muchos cruces de datos para llegar a algo, y esto lo hace por uno. Detrás de esto está claramente tecnología, es decir, plataformas como esta pueden funcionar porque está esta plataforma que usa una serie de cruces de datos, detrás software, etcétera. ¿Cuán importante está siendo la tecnología cuando hablamos de transparencia? Bueno, es un aliado fundamental, porque efectivamente permite que el control social sea mucho más en línea. O sea, hoy día podemos efectivamente comprobar con determinada rapidez si hay un conflicto de interés, si hay un detenimiento patrimonial. Y esto no solamente en este caso, sino también para hacer seguimiento, por ejemplo, a las finanzas públicas, para hacer seguimiento a los planes y programas. Por ejemplo, la Contraloría tiene un software que se llama GeoCGR, con el cual tú puedes ver las obras y ver si las obras se están realizando o no. Y tú como fiscalizador ciudadano puedes decir, oye, este puente no está aquí, o está malo, o el Caucao no cerró, y eso tú lo puedes ver relativamente en línea. Bueno, claramente alguien no lo vio cuando tenía que verlo, pero Por bueno. supuesto, pero se puede hacer esa fiscalización y de hecho hay organizaciones como el Observatorio del Gasto Fiscal que han hecho maratones para que uno pueda ir a la calle a ver si las obras se están cumpliendo. Nos ayuda muchísimo, pero también la tecnología nos pone un tremendo riesgo a lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucho miedo al blockchain desde Transparencia Internacional. ¿En se qué puede sentido? prestar para cosas fantásticas, pero la opacidad que puede haber, sobre todo para el crimen organizado, financiación del terrorismo, lavado de activos en este nuevo tipo de tecnología es muy creciente. De hecho, ya hay algunos antecedentes de financiación del terrorismo a través de blockchain, criptomonedas, y eso nos pone un riesgo para empezar a pensar cómo el enemigo, en nuestro caso, va a actuar en el futuro. Y lamentablemente es mucho más rápido que nosotros, claro, siempre en adaptarse. Por ponerte un ejemplo, en los años 80 ya los narcos colombianos tenían franchising, es decir, franquiciaban sus sucursales en distintas partes. Claro. Hoy día los Zetas lo hacen. Si tú quieres ser parte de los Zetas, espero que nadie de nuestros auditores quiera ser parte de los Zetas de México, pero uno le paga un impuesto de franchising a los Zetas mexicanos y uno puede ocupar la franquicia. Exactamente. Entonces, el crimen organizado, que obviamente va de la mano con la corrupción para que pueda subsistir, puede ocupar estas tecnologías con bastante facilidad. Pero también las podemos ocupar nosotros como un mecanismo de control, de combate muy efectivo. ¿Qué experiencia? Porque de hecho esta es una experiencia europea que termina aquí en Chile porque es uno de los pocos países en el mundo que puede replicarla gracias a las legislaciones que tenemos. ¿Qué otras experiencias interesantes ustedes están monitoreando de uso de la tecnología en pro de la transparencia, la probidad, de mayor fiscalización por parte de los ciudadanos, que sería interesante tener el radar y que eventualmente uno diga, mira lo que están haciendo acá, mira lo que están haciendo? Estoy pensando tú en Estonia, que es uno de los países más, la otra vez comentábamos el caso en un podcast aquí en Tele 13 Radio, en el kiosco, que es una de las repúblicas más tecnológicas del mundo y tiene un nivel de, digamos, de manejo de datos envidiable, pero también muchísima protección a esos datos también. ¿Qué experiencias en el mundo ustedes están mirando con detenimiento en ese sentido? Bueno, Transparency International tiene presencia en más de 120 países del mundo y nosotros tenemos una página web y un repositorio que es transparency.org. En general ahí ustedes van a poder encontrar todo el tipo de aplicaciones que hacemos y se han hecho muchísimas. Por ejemplo, en Colombia se hizo un software que se llamaba Cuentas Claras para poder seguir el gasto electoral en línea y finalmente el software fue tan bueno que lo terminó aplicando el Estado colombiano. Es decir, la sociedad civil le regaló, que es lo que también le ofrecimos al Consejo para la Transparencia. Le dijimos, oiga, ocupe esto porque puede ser súper bueno. En otros países como México, por ejemplo, se hizo una iniciativa muy interesante para monitorear jardines infantiles. ¿Cómo? A través de, con las nóminas de asistencia, las lograban cruzar y ver que efectivamente las nóminas de asistencia cruzaran con el subsidio, etcétera, y poder de esa forma hacer control social. Hay otras en el este de Europa, si no me equivoco, en Serbia, muy importantes también en cuanto a control del gasto electoral, seguimiento de campañas. Y te puedo contar una que también lanzamos en Chile, que si bien no ocupa data pública, ocupa tecnología, ocupa la tecnología que ocupó Wikileaks, que es denuncia corrupción, que es una plataforma completamente encriptada y segura que permite a cualquier ciudadano denunciar casos de corrupción. Y eso no lo tiene el Estado y lo tenemos desde la sociedad civil porque queremos proteger a las víctimas y testigos de corrupción para poder efectivamente tener condenas a los corruptos y poder perseguirlos de mejor forma. Estamos conversando con Alberto Prech de Chile Transparente. Alberto,
Hay un tema que junto con la discusión sobre aumentar la transparencia es también lo que yo te mencionaba en la pregunta de cómo aumentamos la protección también a esa transparencia. Es decir, yo te citaba el caso de Estonia y en ellos contaban que, claro, todos tienen acceso, o sea, el aparato público tiene acceso a todos los datos, casi el 99% de todos los trámites se hacen online, funciona increíble el monitoreo que hay incluso de los centros de salud, el monitoreo de tu salud, lo tienen todo en línea, envidiable en ese sentido, pero también ellos tenían penas muy altas, por ejemplo, el mal uso de ese dato por parte de un funcionario público, es decir, si alguien del Ministerio de Transporte quería tener acceso a tu ficha como peatón, tenía que pedirte autorización, y si tú te das cuenta de que alguien había hecho mal uso de esa información, no te había pedido, tú podías ir ante un tribunal y decir, esto se usó sin mi permiso, etcétera. O sea, lo que voy es que esta mayor transparencia que nos da la tecnología implica también una mayor protección, responsabilidad por parte de los organismos que pueden acceder a esta data. ¿Cómo, desde ustedes, cómo ven ese tema? Por supuesto. Bueno, aprovechar de saludar al Centro de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ayudó en el lanzamiento, y tomar como ejemplo lo que yo trato de hacer en mis clases de Derecho a la Información con los alumnos de periodismo de la misma universidad. Acá siempre vamos a tener una tensión de derecho. Acá entre privacidad y control público o bienestar social. Y eso va a estar siempre tensión en la transparencia y en Chile efectivamente está desequilibrado. Tenemos una muy buena legislación de acceso a la información, pero tenemos una legislación muy obsoleta en cuanto a protección de datos personales. En algunos casos calificados, por ejemplo, la gente del INE, la gente del Registro Civil, tienen normativas especiales, incluso con penas de cárcel, si es que ellos revelan lo que se llama el secreto estadístico o el secreto funcionario. Lo mismo ocurre en los casos de inteligencia, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, lo hemos visto lamentablemente con nuestro super software Antorcha y otros. Claro. Pero lamentablemente ahí hay un desequilibrio y no tenemos muy claro cuál es ese margen. Esta ya es una opinión más bien personal. Yo soy de los que creo que ya ese margen se pasó tanto que la legislación que hagamos de protección de datos personales ya llegó muy tarde. Claro. Y nuestros datos ya están públicos y tenemos muy poco que hacer más que cuidarnos nosotros mismos, si es que ya nos podemos cuidar. Pero hay un desequilibrio, pero a mí también, por otro lado, hay un miedo de que alguna vez se quiera pasar hacia el otro lado. Y que se coarte la transparencia, porque lo que hemos hecho en Chile desde el año 2008 es quitar poder. Y quitar poder, pucha, que es difícil. A mí me duele, a ti te duele, a todos los que nos están escuchando nos duele que perder poder, autonomía, etcétera. Y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea, hoy día, cuando tú tienes una reunión y tú sabes que la vas a poder ver en línea y que alguien va a poder preguntarse, cualquier ciudadano, ¿para qué se reunió esta persona con esta otra? ¿Cuál es la relación con la votación del proyecto de ley? Y con 3 clics va a poder hacer esa relación, evidentemente es una cesión de poder. Pero por otro lado, también puede ser una gran entrega de legitimidad, si se ocupa bien. Si los parlamentarios, si las autoridades, si los ciudadanos cumplimos las normas, nos actuamos correctamente, bueno, estas son herramientas de legitimidad y no de pérdida de poder. ¿Y hasta dónde puede llegar esa exigencia desde la ciudadanía de quitar poder a finalmente los órganos públicos, las autoridades? Porque uno puede decir, ¿hasta dónde yo tengo derecho a saber de mi autoridad pública? Ya yo tengo derecho a saber, por ejemplo, sus reuniones, tengo derecho a saber sus posesiones, sus propiedades, tengo derecho a saber con cuánto entró al poder y con cuánto salió, tengo derecho a saber cuánto gana, tengo derecho a saber eventualmente también si tiene sociedades con su familia. Ya hemos visto también, tuvimos toda esta discusión en el caso del presidente Piñera, pero hay otros datos más también que uno puede decir, ¿tengo no o yo derecho a saber, por ejemplo, la salud de ellos? ¿Hasta dónde llega mi derecho a saber desde la ciudadanía por esto de resguardo? Porque finalmente todo esto es para que ellos hagan mejor su tarea por el cual han sido encomendados. Así es, bueno, lo primero que hay que señalar es que los funcionarios públicos tienen una expectativa de intimidad menor que la que tenemos los... Expectativa. Claro. ¿Y por qué es eso? Porque ellos están pagados con nuestros recursos. Entonces, tal como uno cuida que la llave del baño se cierre para no gastar agua, bueno, yo también quiero que mis recursos pagados por mis impuestos sean bien cuidados. Entonces, ese es el principio general. Y evidentemente después vamos a entrar a una serie de distinciones que son importantes. Si, por ejemplo, tú me dices, ¿es relevante saber la salud de un presidente que tuviese una enfermedad terminal? Sí, sin duda es relevante. Pero ¿sería relevante saber si ese presidente, por ejemplo, tiene VIH o diabetes, alguna preexistencia? Yo creo que no. ¿Y por qué no?
porque evidentemente eso no afectaría la seguridad nacional, no afectaría el devenir de su cargo, pero si tiene un tumor gigante y va a morir a los 2 meses, es importante conocerlo. De esto hay mucha literatura internacional acerca de la salud de los presidentes. Sí, de hecho me acuerdo en Francia con el caso de Mitterrand fue quizás lo más emblemático. Los franceses se dieron cuenta de que estaba enfermo cuando ya... Casi cuando mira, se murió, el caso de Hugo Chávez, el caso de Evo Morales, el caso de presidentes norteamericanos también, y hay un debate bien interesante, hay varios papers en la literatura que se dedica a estos temas de transparencia, y en general como la conclusión es, en las enfermedades graves debiesen conocerse de la máxima autoridad. Hacia abajo ya no empieza a ser tan relevante y empieza a ser un poco de morbo. Por ejemplo, ¿es relevante que yo conozca la salud de una persona que desempeña una labor administrativa en un servicio público? No, no es relevante. Como tampoco va a ser relevante conocer su patrimonio. ¿Por qué? Porque esa persona no maneja recursos públicos. Claro. Pero en el caso de un ministro, ¿es relevante conocer su salud? Creo que no, pero su patrimonio creo que sí. Y esos son los límites que siempre van a ser súper difusos y súper complejos también, porque atañen derechos que también tenemos cada uno de nosotros, como es la privacidad. Claro, no, y también y si nos ponemos a indagar más también, de repente aspectos de la vida privada que uno dice, bueno, pueden eventualmente influir en alguna decisión. Por ejemplo, el caso, y vuelvo por ejemplo que se dio este tema con el caso de Mitterrand en Francia, porque él tenía amantes, tenía hija. Para los franceses era algo que correspondía absolutamente a su vida privada, pero desde la prensa norteamericana se decía que tenían todo el derecho a saber, porque era una vida que eventualmente podía ser sujeto de algún tipo de extorsión, o en algún minuto podía llevarlo, bueno, lo que uno pueda creer. ¿Tiene uno derecho no a meterse ahí? Desde la transparencia y de este tipo de herramientas que de las cuales estamos hablando. Eso es bien interesante. Recordemos el caso del juez Calvo. Exactamente. En Chile, donde el equipo de prensa de ese momento arguía que acá lo más importante era saber, porque efectivamente acá podría haber una presión indebida en un juez que tenía que tomar, en un caso no tan relacionado con su práctica, pero bueno, que podía tener una relación. Y por otro lado, los que creemos que la verdad que la vida privada, la intimidad sexual sobre todo, es una opción absolutamente libre y que hay que respetarla. Y ahí las culturas, como dices tú, son muy cambiantes. En el caso norteamericano, Mónica Lewinsky es imperdonable. Claro. En el caso francés es intrascendente. En el caso chileno nos acercamos en nuestra mentalidad más al caso francés. En general nosotros no nos hemos metido a escandalizarnos de la vida de nuestros políticos. De hecho, normalmente cuando salen es por farándula, porque están con una modelo, porque los vieron con alguien, etcétera. Claro. Pero no nos preocupamos mucho más. Incluso en los casos que han relacionado a familiares, como el caso de Ábalos, uno no se preocupa tanto de la vida personal, sino más bien del aspecto de la probidad y transparencia administrativa, del buen cuidado de los recursos públicos. Lo relevante del principio tiene que ser que si hay algo que entorpece el buen funcionamiento del Estado, la buena prestación de servicio, nubla el interés general y pone frente al interés particular, sí es relevante de saber. Y ahí sí podría haber algún aspecto de la vida privada que pudiese ser relevante. O sea, es evidente que si un presidente es víctima de extorsión, claro, es muy relevante saberlo. Pero más bien por la extorsión que por su vida privada. Claro, pero desde luego es ahí un ámbito de grises que siempre está en la discusión y es interesante, sin lugar a dudas. Sí, y además, bueno, lo que salía el otro día en algún periódico español, donde hoy día el futuro presidente de España ya está en Facebook, toda su vida está ahí. Claro. Y bueno, ¿qué pasa si el día de mañana, yo creo que incluso nosotros que ya hemos estado con una utilidad de Facebook de por lo menos hace 10 años, pues en mi caso yo creo que llevo 11 años con Facebook, bueno, además que hay alguna foto de alguna fiesta de cumpleaños donde yo estaba disfrazado, con una... Y te va a impedir ser presidente de la República, Alberto. Con una piscola. No creo que vaya a ser, porque no creo que vaya a obtener los votos. Pero claramente... Claro, pero obviamente te puede coartar una carrera pública en algún minuto. Exactamente. Y sería necesario que nos pusiéramos hipermoralistas, porque el hipermoralismo es falso. O sea, a ver, ¿quién no se tomó varias piscolas en una fiesta? ¿Quién alguna vez, o muchos que hayan fumado marihuana alguna vez, que son prácticas además legítimamente muy aceptadas por muchos, entonces tampoco tienen algo de malo, pero sí para algún sector pueden ser muy malos. Y uno, en esta imagen de que el presidente de la República o las altas autoridades tienen que ser como puras, impolutas, casi unos ángeles eunucos, la verdad que caemos en un absurdo de que no podríamos nunca satisfacer el nivel de autoridad que nosotros quisiéramos tener, que al final es un ser humano que lo ha pasado bien también en la vida. Absolutamente. Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, muchísimas gracias por haber venido aquí nuevamente.
a contarnos de Muchísimas integritywatch.cl. También lo pueden ver, por supuesto, a través de la página de Transparencia si quieren ahí entrar. Porque ahora uno, y hágalo, porque me metí y uno empieza a hacer los cruces y todo, y la verdad que uno encuentra sorpresa. Fíjese. Alberto, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nos